a un momento o lugar específico. Más bien, distintos grupos de ancestros humanos evolucionaron tanto física como culturalmente en relativo aislamiento, hasta que los cambios climáticos en el terreno africano provocaron interacciones ocasionales, lo que condujo al intercambio de genes e ideas, incluidas técnicas de fabricación de herramientas. Este enfoque dinámico finalmente dio forma a la composición genética única de los humanos modernos. Al rastrear los movimientos migratorios y los caminos evolutivos de nuestra propia especie y de aquellos de quienes descendemos, obtenemos una comprensión más profunda de nuestra herencia colectiva. Es una historia cautivadora sobre adaptación, supervivencia y los hilos entrelazados del pasado de la humanidad. El pozo de los huesos. En lo profundo de la cueva conocida como Cima de los Jesús, o el Pozo de los Huesos, se hizo un descubrimiento innovador. El ADN recuperado más antiguo de un ancestro humano primitivo escondido en las profundidades de una cueva en las montañas de Porca en España. Expertos científicos desenterraron cuidadosamente miles de dientes y huesos pertenecientes a 28 individuos en 2016. Mediante esfuerzos meticulosos, se extrajo ADN parcial de estos restos antiguos, revelando una verdad notable. Los habitantes de este pozo son los neandertales más antiguos conocidos, nuestros parientes más cercanos y familiares. Los investigadores especulan que un ancestro común tanto de los humanos modernos como de los neandertales vivió hace entre 500.750.000 años. Si bien nuestros genes confirman sin duda nuestros vínculos genéticos con los neandertales contemporáneos y los misteriosos denisovanos, una especie de homínido que ha dejado huellas significativas en nuestro ADN, solo unos pocos restos proporcionan evidencia de esta ascendencia compartida. Curiosamente, aún no está claro quién era su frecuente competidor. Homo heidelbergensis, una especie que prosperó hace 200.000-700.000 años, puede haber jugado un papel importante en la historia. El linaje africano de Homo heidelbergensis parece haber conducido al Homo sapiens, mientras que la rama europea dio origen al Homo neanderthalensis y a los denisovanos. El descubrimiento de muestras de ADN más antiguas podría ofrecer una imagen más completa, pero tales hallazgos están lejos de estar garantizados. Desafortunadamente, las condiciones frías, secas y estables necesarias para la conservación a largo plazo no son típicas de África. En consecuencia, solo se ha secuenciado con éxito un número limitado de genomas humanos africanos antiguos de más de 10.000 años. La evidencia fósil revela una mezcla de rasgos modernos y primitivos en lugar de una progresión consistente hacia nuestra anatomía actual. Sugiere que varios grupos de desarrollo anatómico ocurrieron en diferentes momentos y lugares, dando lugar a humanos con diversas apariencias. Por ejemplo, los huesos de 5 individuos descubiertos en Jabella exhiben una combinación de rasgos faciales de aspecto moderno junto con indicadores de humanos más arcaicos, incluida una caja cerebral alargada. La presencia de restos humanos en la región noroeste de África demuestra la amplia distribución de poblaciones humanas incluso en estos primeros tiempos, lo que desafía la noción de un solo sitio del Génesis. Los orígenes africanos del Homo sapiens. Los antiguos fósiles de Homo sapiens contienen pistas sobre nuestro pasado. Entre ellos, los fósiles de Florisbat de Sudáfrica datan de aproximadamente 260.000 años. Mientras que la formación Kibis a lo largo del río Omar en Etiopía revela restos que tienen aproximadamente 195.000 años de antigüedad. Estos fragmentos exhiben sutiles variaciones morfológicas que despiertan nuestra curiosidad. Un descubrimiento intrigante en Etiopía reveló cráneos pertenecientes a 2 adultos y un niño que se estima que tienen alrededor de 160.000 años. Estos cráneos, clasificados como Homo sapiens hidaltu, comparten similitudes tan sorprendentes con los humanos modernos que algunos cuestionan si realmente representan una subespecie distinta. De manera similar, un cráneo de Homo sapiens desenterrado en Angaloba, Tanzania, retrata a un individuo de 120.000 años de antigüedad con una mezcla de rasgos arcaicos y contemporáneos. Esta compleja interacción de características genera debates entre los investigadores, dejando espacio para diversas interpretaciones sobre la definición de humanos modernos. Algunos estudiosos abogan por una clasificación simplificada, agrupando todos estos fósiles en un colectivo único y diverso. Hace unos 300.000 años, la evidencia reveló un cambio significativo en la cultura material africana. Las toscas herramientas de piedra fueron reemplazadas por hojas y puntas de proyectil meticulosamente elaboradas, lo que representa el pináculo del refinamiento en la fabricación de herramientas. Durante la Edad de Piedra Media. ¿Pero dónde encajan los fósiles en esta narrativa? La respuesta está en la revelación de seres humanos plenamente modernos, mostrando sus rasgos distintivos.
Un cráneo descubierto en Homo kibis, que data de hace 195.000 años, tiene un parecido sorprendente con los humanos contemporáneos. En contraste, otro cráneo de la cueva Igbo-Elaru de Nigeria, aunque tiene solo 13.000 años, exhibe una apariencia más arcaica. Estas variaciones resaltan la naturaleza no lineal de la evolución humana, desafiando la noción de un momento singular en el que todos los individuos se convirtieron en humanos completamente modernos. El surgimiento de los humanos y las herramientas modernos. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados comenzaron su viaje con herramientas de piedra, un comienzo humilde que se remonta a 3.3 millones de años. Pero fue hace alrededor de 1.75 millones de años cuando abrazaron la cultura Zulian, lo que marcó un cambio fundamental. La era Zulian produjo pesadas hachas de mano y una gran cantidad de instrumentos de corte que durarían aproximadamente 1,5 millones de años. Avance rápido hasta hace 400.000 años, donde nos encontramos en lo que hoy es Alemania. Fue aquí donde nuestros antepasados utilizaron tecnología de punta, lanzando lanzas. Estas lanzas eran una maravilla, ya que les permitían cazar animales mayores. Sin embargo, tenían sus limitaciones, que solo eran efectivas de cerca, lo que planteaba peligros ocasionales. Sin embargo, nuestros antepasados evolucionaron, refinando su anatomía a niveles notables. Hace aproximadamente 300.000 años se produjo un salto significativo en la tecnología de herramientas. La artesanía alcanzó nuevas alturas cuando se unieron a los ejes de las lanzas implementos finamente elaborados adornados con puntas de escala, lo que mejoró enormemente la destreza en la caza. Las puntas de proyectil encontradas en el sur de Kenia, que datan de hace 298.000 a 320.000 años, fueron una innovación revolucionaria. Con estos puntos, nuestros primeros sapiens adquirieron la capacidad de conquistar criaturas esquivas y mortales, remodelando su interacción con el medio ambiente y los demás humanos. Con el paso del tiempo, surgieron herramientas como raspadores y espinas de hueso, que permitieron trabajar pieles de animales para vestir y dar forma a madera y otros materiales. Las puntas de hueso, como las de los incas, descubiertas en la República Democrática del Congo, sirvieron como herramientas eficaces para la pesca submarina hace al menos 90.000 años. Estos avances en la tecnología de herramientas, al igual que los fósiles que los acompañan, surgieron en varios lugares y épocas, lo que sugiere diversos grupos de personas que evolucionaron y potencialmente compartieron estas innovaciones. Entre estos grupos, había otros que no eran nuestros antepasados directos. Un hallazgo intrigante cerca de Chennai, India, reveló una colección de complejas hojas de piedra. Estas espadas, que datan de hace al menos 250.000 años, surgieron poco después de la aparición de los humanos modernos en África. Esto sugiere la posibilidad de que otras especies desarrollaran esta tecnología de forma independiente o que algunos humanos modernos se aventuraran fuera de África antes de lo que se creía, difundiendo su conocimiento por tierras lejanas más allá de África. Migraciones del Homo sapiens. Si bien es ampliamente conocido que el Homo sapiens se originó en África, estudios recientes han revelado evidencia que sugiere que nuestra naturaleza inquieta nos llevó a aventurarnos más allá del continente mucho antes de lo que se creía. En las escarpadas laderas del Monte Carmelo en Israel, dentro de una cueva derrumbada, surgió un hallazgo extraordinario. Una mandíbula datada entre 177.000 y 194.000 años, esta mandíbula ofrece una visión notable de las vidas de los primeros humanos modernos. Lo que lo hace aún más sorprendente es que comparte sorprendentes similitudes con las mandíbulas de nuestros homólogos actuales. Paralelamente a este descubrimiento, se desenterraron hachas de mano avanzadas y herramientas de pedernal que arrojaron luz sobre la destreza tecnológica de estos antiguos habitantes de la región mediterránea. Las cuevas de Mislia también han arrojado pruebas similares de presencia humana durante esta época. Más al sur de Israel, en Kafsa, otros hallazgos importantes aguardan restos humanos. Junto a utensilios teñidos de ocre rojo se descubrieron. Estos artefactos, que datan de hace entre 100.000 y 130.000 años, sugieren una presencia humana de larga data en la zona. La interpretación de estos hallazgos es intrigante, ya que Kafsa ha sido considerado el ejemplo más antiguo de entierro humano intencional. Además, se han encontrado pruebas similares de entierros intencionales en los sistemas de cuevas de piedra caliza del sur de China, que datan de hace 80.000 y 120.000 años. En el ámbito de los huesos antiguos, la historia se vuelve aún más compleja. La mandíbula descubierta en Gerendón, que data de hace 100.000 años,
exhibe ciertas características arcaicas, pero por lo demás es notablemente moderna y representa potencialmente al Homo sapiens. Mientras tanto, la cueva de Ashang guarda un tesoro de dientes antiguos que tienen características tan distintivas que apenas son reconocibles como propios. Estos hallazgos sugieren que las poblaciones de Homo sapiens no solo vivían lejos de África hace entre 80.000 y 120.000 años, sino que quizás incluso se produjeron migraciones anteriores. Algunos especulan que la gente pudo haber llegado a Europa hace 210.000 años. Un descubrimiento en particular, el fragmento de un cráneo episcopía encontrado en el sur de Grecia, suscita un debate académico. Se estima que tiene más de 200.000 años y podría ser el primer fósil humano moderno identificado fuera de África. Sin embargo, la controversia rodea al sitio, ya que algunos argumentan que los restos mal conservados se parecen a los de los neandertales, cuyos propios restos fueron encontrados a pocos metros de distancia en la misma cueva. Las preguntas sobre la precisión del análisis de datación complican aún más la narrativa. A pesar de los desafíos, no se puede subestimar la importancia de estos descubrimientos. Si bien durante este periodo existieron numerosas tribus humanas más allá de África, sus caminos evolutivos divergieron del nuestro. Los análisis genéticos han revelado conocimientos fascinantes sobre nuestra herencia ancestral. Múltiples pruebas de ADN revelan que la mayoría de las poblaciones no africanas, incluidos los europeos y los aborígenes de Australia, pueden rastrear una parte importante de su linaje hasta una migración histórica fuera de África que comenzó hace aproximadamente 50.000 a 60.000 años. Las reconstrucciones climáticas sugieren que los niveles más bajos del mar brindaron oportunidades para el movimiento humano, como la migración de África a la península arábiga y Oriente Medio hace unos 55.000 años. El mestizaje con homínidos más arcaicos de Oriente Medio o China puede haber ocurrido antes de que su linaje desapareciera o fuera desplazado por migraciones posteriores, legado genético, convivencia y mestizaje. A lo largo de la historia, el Homo sapiens no ha estado solo en el mundo. La historia de nuestra existencia se entrelaza con la de otras especies de homínidos, algunas de las cuales permanecen sin identificar. A medida que profundizamos en los misterios de nuestro pasado, descubrimos una fascinante variedad de antiguos parientes humanos que alguna vez vagaron por la Tierra. Junto a nosotros, en la remota isla indonesia de Flores, surgió un hallazgo sorprendente, una especie humana primitiva conocida como Hobbit, científicamente llamada Homo floresiensis. Estos seres diminutos capturaron nuestra imaginación ya que persistieron hasta hace aproximadamente 50.000 años. El destino de los Hobbits, sin embargo, sigue siendo incierto. No parecen estar directamente relacionados con los humanos modernos, incluidas las poblaciones pigmeas actuales que habitan la misma región. Lo que les pasó sigue siendo un misterio tentador. Otra especie muy conocida, los neandertales, alguna vez vagaron por Eurasia desde Portugal y las Islas Británicas hasta Siberia. A medida que nuestra propia especie, el Homo sapiens, prosperó y se extendió por estas tierras, los neandertales se desvanecieron gradualmente en la oscuridad y finalmente se extinguieron hace unos 40.000 años. Sin embargo, hoy en día quedan huellas de su legado. Los humanos modernos portamos fragmentos de ADN neandertal dentro de nuestros genomas, un testimonio del mestizaje que se produjo cuando nuestra especie se encontró con estos antiguos parientes. Los enigmáticos denisovanos, por otro lado, plantean un enigma aún mayor. La escasez de sus fósiles nos deja inseguros sobre su apariencia física o si abarcan múltiples especies distintas. Un análisis reciente de los genomas humanos en Papúa Nueva Guinea sugiere que los humanos pueden haber coexistido y cruzado con los denisovanos hace tan solo 15.000 años. Aunque estas afirmaciones todavía son objeto de debate entre los científicos, aunque sus restos físicos pueden ser difíciles de alcanzar, las huellas genéticas de los denisovanos son más tangibles. Muchos asiáticos actuales portan entre 3 y 5% de su ADN, un legado duradero de nuestros enigmáticos primos. Esta revelación añade una nueva capa de complejidad a nuestro viaje ancestral, planteando más preguntas y posibles avances. Mientras armamos el rompecabezas de nuestros orígenes, el descubrimiento de nuevas especies humanas continúa dando forma a nuestra comprensión del pasado. Cada hallazgo tiene el potencial de proporcionar eslabones perdidos o complicar nuestras narrativas ancestrales. Sin embargo, esta exploración continua es lo que hace que nuestra historia como especie cautive tanto al hombre dragón. Un descubrimiento importante en las profundidades del noreste de China, un descubrimiento notable yace enterrado un cráneo antiguo que desafía nuestra comprensión de los orígenes humanos. Este extraordinario hallazgo,
conocido como el cráneo del hombre dragón, ha permanecido escondido en un pozo durante décadas, generando debates entre los científicos y remodelando el árbol genealógico humano. La historia comienza a principios de la década de 1930, durante la invasión japonesa del noreste de China. Mientras los lugareños construían un puente cerca de Harbin, sus palas desenterraron un tesoro sorprendente del lodo del río, un cráneo humano casi completo. Sus rasgos distintivos cautivaron inmediatamente la atención. Un cráneo agrandado con un hueso de la ceja prominente, cuencas oculares huecas y un tamaño enorme. Al reconocer la importancia del hallazgo, el descubridor escondió discretamente el cráneo en un pozo abandonado. Casi 90 años después, un estudio publicado en el Journal of Innovation vuelve a poner este antiguo cráneo en el centro de atención. La investigación sugiere que representa una nueva especie humana denominada Homo longi, o hombre dragón. Investigaciones posteriores estiman que este cráneo perteneció a un individuo que vivió hace al menos 146.000 años. Su combinación única de rasgos anatómicos antiguos y modernos lo coloca en una posición destacada en el árbol genealógico humano. Basándose en la forma y el tamaño del cráneo de Harbin, los expertos creen que comparte un estrecho parentesco con otros intrigantes fósiles humanos descubiertos en Asia durante el mismo periodo. Sorprendentemente, los investigadores propusieron que estos fósiles pueden tener conexiones más fuertes con nuestra propia especie que incluso los neandertales. Sin embargo, esta agrupación e identificación de especies ha generado desacuerdos entre los científicos. Algunos estudiosos sugieren un posible vínculo entre el hombre dragón y los enigmáticos denisovanos, otro antiguo grupo de homínidos con restos fósiles limitados. Los giros y vueltas del árbol genealógico humano se vuelven aún más evidentes con el descubrimiento del cráneo del hombre dragón. Para descifrar nuestros propios orígenes, es crucial comprender la diversa gama de misteriosos ancestros humanos y cómo su distribución ha cambiado con el tiempo. Antes de su fallecimiento, el trabajador que descubrió inicialmente el cráneo confió su secreto guardado durante mucho tiempo a sus nietos. En 2018, regresaron al pozo para reclamar su recompensa, y la noticia llegó a oídos de Zhang He, paleontólogo de la Universidad de Apehu en China. Intrigado, Zhang He decidió investigar más a fondo. Tomó una fotografía del fósil exquisitamente conservado y la compartió con sus colegas. Tras un examen más detenido, los investigadores quedaron asombrados por la excepcional conservación del cráneo y su intrigante combinación de características. El cráneo de Harbin muestra una estructura ancha y rechoncha con una frente pronunciada que recuerda a los homínidos arcaicos. Solo quedaba un diente dentro del cráneo sin mandíbula, pero sus 3 raíces lo distinguen como una característica poco común entre los humanos modernos. Por otro lado, los delicados pómulos descansan planos y bajos en la cara, alineándose más estrechamente con nuestra propia especie. Convencida de su importancia, la familia donó generosamente el precioso ejemplar al Museo de Geociencias de la Universidad Geo, donde el equipo de investigación se embarcó en un estudio en profundidad. Recolectaron meticulosamente datos de 95 cráneos, mandíbulas, huesos y dientes fósiles que representan varios grupos de homínidos. Se analizaron más de 600 características distintas y se empleó una supercomputadora para construir miles de millones de árboles filogenéticos. Los hallazgos, que arrojaron luz sobre los vínculos evolutivos entre los homínidos, apuntaron a una revelación intrigante. El cráneo de Harbin se encuentra en una nueva rama estrechamente relacionada con nuestra propia especie en el complejo árbol de la evolución humana. Si bien algunos investigadores abogan por clasificar al hombre dragón como una especie distinta, no todos los expertos están de acuerdo. Los escépticos argumentan que muchas de las características distintivas del cráneo podrían ser variaciones dentro de una especie en lugar de características definitorias. Factores como el sexo, la edad, las adaptaciones geográficas y la edad de los fósiles pueden contribuir a diferencias individuales menores. En medio de las discusiones y debates en curso, una cosa está clara: el cráneo del hombre dragón representa un enigma fascinante. En nuestra búsqueda por comprender nuestros orígenes, su significado se extiende mucho más allá de su identidad individual. Nos desafía a cuestionar las complejidades de la evolución humana y las variaciones que existen dentro de nuestra especie. Si bien el hombre dragón posee características notables que lo diferencian de otros fósiles humanos, es crucial considerar el rango potencial de variación dentro de una especie. La intrincada interacción de factores como la genética, la geografía y la adaptación puede contribuir a las sutiles diferencias observadas entre los cráneos antiguos. Sin embargo, incluso en medio del escepticismo, es innegable que el cráneo del hombre dragón ocupa un lugar especial en la narrativa de la evolución humana.
Sus características inusuales y su posición distintiva en el árbol filogenético sugieren una divergencia con nuestros linajes ancestrales conocidos. Presenta una oportunidad para ampliar nuestra comprensión de las diversas especies humanas que alguna vez caminaron sobre esta tierra. Descubrimiento del cráneo de Dalí. Desenterrado en la provincia Jiangsu del noroeste de China, este cráneo antiguo exhibe una combinación de características modernas y arcaicas, lo que lo ubica como una especie separada del Homo dialiensis. Otro grupo que ha cautivado la imaginación de los científicos son los enigmáticos denisovanos. Aunque no se reconoce oficialmente como una especie distinta, la evidencia apunta a su existencia en Asia desde hace miles de años. El desafío radica en la escasez de restos fósiles, lo que hace que la confirmación y preservación genética sean fundamentales para una mayor comprensión. El reciente avance se produjo con el desenterrado de una mandíbula denisovana fragmentada en la meseta tibetana. Este notable hallazgo marcó la primera evidencia fósil de estos humanos antiguos descubiertos fuera de la cueva que dio nombre al grupo. Sorprendentemente, esta mandíbula, conocida como mandíbula de Shae, está estrechamente vinculada al hombre dragón, como lo revela el árbol filogenético recientemente propuesto. Según este árbol, el ancestro común de los neandertales, los denisovanos y el Homo sapiens divergió hace aproximadamente 600.000 años. Posteriormente, surgieron dos grupos distintos, uno que se extendió por Europa y Oriente Medio como neandertales, mientras que el otro se extendió por Asia como denisovanos. Desentrañar las intrincadas conexiones dentro de este grupo presenta un rompecabezas complejo, pero las investigaciones en curso prometen arrojar más luz. Sin embargo, el estudio del hombre dragón, aunque intrigante, presenta sus propios desafíos. Los investigadores están explorando la viabilidad de un análisis genético de este fósil magníficamente conservado, aunque requeriría sacrificar pequeñas muestras, una decisión que no debe tomarse a la ligera. Independientemente de que el hombre dragón represente o no una nueva especie, su notable preservación sirve como recordatorio de que la naturaleza desafía las líneas y clasificaciones convencionales. El lugar exacto donde fue desenterrado el hombre dragón aún no está claro, pero se cree que es una vista inusualmente norteña. El duro clima de la región, incluso hoy en día, con temperaturas suaves que caen a un solo dígito Fahrenheit, insinúa las condiciones potencialmente gélidas de hace 146.000 años. Se cree que algunas de las características distintivas encontradas en el cráneo son adaptaciones a este ambiente más frío, y el aislamiento de otros homínidos puede haber contribuido a los rasgos únicos observados en este fósil. A medida que se expande la base de conocimientos que rodea al hombre dragón, los investigadores profundizan con entusiasmo en la historia del homínido. La completa base de datos del equipo y las fotografías detalladas de estos extraordinarios fósiles se han hecho públicas, lo que abre las puertas a una mayor exploración y colaboración entre científicos de todo el mundo. Ahora es el momento de elegir los suscriptores de hoy. Nos hemos topado con un enigma fosilizado que seguramente te dejará rascándote la cabeza. Deleita tus ojos con esta peculiar criatura que parece extrañamente humanoide. Ahora, antes de sacar conclusiones precipitadas y empezar a gritar extraterrestres a los cuatro vientos, tomemos un momento para reflexionar. ¿Podría ser este el eslabón perdido? ¿Un primo nuestro perdido hace mucho tiempo esperando reescribir los libros de historia? Este fósil podría pertenecer a una rama completamente nueva del árbol genealógico del Homo sapiens, a la espera de ser reconocida oficialmente. Comparta sus conocimientos en la sección de comentarios a continuación, porque créame, somos todo oídos. Antiguos restos humanos en Israel. Nesarramla. Cráneo desenterrado en Israel. Los restos antiguos descubiertos en el sitio de Nesarramla han revelado una historia cautivadora de una enigmática población homo ubicada en la región del actual Israel. Estos primeros humanos florecieron hace entre 420 y 120.000 años, coexistiendo y entremezclándose con otros grupos de Homo sapiens. Los hallazgos, publicados recientemente en Science por los investigadores Israel Herskovitz, Yossi Seidner y su equipo, arrojan luz sobre esta población distinta. Entre los tesoros desenterrados en Nesarramla, un cráneo en particular ocupa un lugar central. La mandíbula prácticamente completa y el hueso parietal derecho, con una antigüedad aproximada de 140.000 a 120.000 años, ofrecen vislumbres de la antigua existencia del individuo. Lo que distingue a este individuo es la revelación de que no eran puramente Homo sapiens, sino más bien un mosaico de herencia genética, que incluía una pizca de ascendencia neandertal.
Este descubrimiento los ubica en una categoría previamente desconocida dentro del homolinaje, una revelación fascinante que amplía nuestra comprensión de la diversidad humana en la región. Mediante un análisis meticuloso y una comparación con una amplia gama de cráneos humanos fósiles, los investigadores descubrieron características distintivas en el hueso parietal. Estos rasgos arcaicos contrastan marcadamente con el Homo sapiens tanto temprano como moderno. En particular, el hueso exhibía un grosor excepcional, superando al de los neandertales y a los especímenes anteriores de Homo sapiens. De manera similar, la mandíbula mostraba una combinación única de características arcaicas y neandertales, lo que la distingue como una representación distintiva de este homogrupo recién descubierto. Las implicaciones de este hallazgo innovador se extienden más allá de Nezzar Ramla. Los investigadores sugieren que los fósiles descubiertos previamente en otros sitios israelíes, incluida la famosa cueva de Taban, también pueden pertenecer a este linaje humano recientemente identificado. Estos hallazgos invitan a una mayor exploración y revisión de nuestra comprensión de las primeras poblaciones humanas en la región, desafiando la dicotomía tradicional entre neandertales y Homo sapiens. La Dama Tabón y el homogrupo Nezzar Ramla. En 1932, la arqueóloga Yusra y su directora de campo, Dorothy Garrett, hicieron un descubrimiento notable, la Dama Tabón, también conocida como Dobon Siwan. En aquel momento, poco se sabía sobre nuestros enigmáticos ancestros neandertales, pero las extensas investigaciones realizadas sobre este ejemplar arrojaron luz sobre su anatomía y comportamiento. A medida que los científicos profundizan en los misterios de la evolución humana, han surgido nuevos análisis. Ahora se cree que Tabun C, junto con otros especímenes de las cuevas de Chem y Sutier, podrían ser miembros del grupo Nezzar Ramla Homo. Esta revelación ayuda a explicar ciertas inconsistencias observadas en sus características anatómicas. Además, la evidencia genómica sugiere que el homogrupo Nezzar Ramla puede ser nuestro ancestro común más reciente con los neandertales. El mestizaje entre Homo sapiens y neandertales probablemente ocurrió hace 400.000–200.000 años, lo que indica una mayor difusión del flujo de genes entre diferentes homopoblaciones de lo que se pensaba anteriormente. Esta intrigante revelación plantea aún más preguntas. En el sitio de Nezzar Ramla, los científicos desenterraron alrededor de 6.000 herramientas de piedra.